Antes de elegir quiénes somos, ya habían impuesto cómo deberíamos ser y actuar. Tal vez nunca decidimos solos quiénes queríamos ser. Y tal vez ya es hora de cuestionar las reglas que nos encasillan y decidir por nosotros mismos. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 6, esta vez con una invitada especial. Yo. Sí, adivinen quién es. Nadie sabe. Ella es Bárbara Olivia, le decimos Oli, mi hija. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Patricio? Bueno, el día de hoy fue un tema que fue propuesto por Bárbara y que nos pareció interesante tocar desde un punto de vista más juvenil, desde lo que fuimos cuando adolescentes, de lo que fuimos cuando niños, las percepciones que tuvimos acerca de nuestra vida y de lo que quizá en ese momento, digo, hablando de mi experiencia, no las supe ver, las consideré normales y eso forjaron los caracteres que somos actualmente. Así que bienvenida, Bárbara, a nuestro espacio de presentación personal. Yo estoy muy contenta porque la tengo en el podcast y que sea nuestra primera invitada. Me van a ver así con la sonrisa grandota, por eso. Bueno, nuestra primera dinámica en este podcast, y es una pregunta que nos vamos a hacer los tres, en este caso, es cómo desde niños aprendemos roles sin darnos cuenta. Por ejemplo, los juguetes. Sí. A mí yo recuerdo que me compraban puras casitas, tuve una casa de muñecas, de la Barbie, nunca me compraron un carrito. Además que solo tuve hermanas, entonces yo cuando jugaba con niños era porque me llevaban a la parte de la familia de mi abuelo, a los Tartaré, que había un montón de primos, pero nunca jugué como tal con carritos o con juguetes de niños, entre comillas. O sea, siempre jugué con muñecas, con casitas, con cosas así. Bárbara, en cambio, nos puede dar una perspectiva diferente antes de entrar con ella. A mí me gustaría tu perspectiva porque tú no tienes hermanas, tú solo tienes un hermano, así que tú sí jugaste con juguetes de niño. Obviamente no jugaste con nada que tuviese que ver con muñecas, cochecitos y cosas. A ver, de partida ya estás clasificando las cosas con las que yo jugaba. A ver, ¿con qué jugabas? Porque fíjate, mira, bueno, a diferencia de ustedes, yo no tenía mucho material con el que jugar. Fíjate que los juegos a lo que yo hacía cuando niño principalmente era construir. En el espacio donde vivía había mucho tierra. Había tierra, había arena. Entonces yo me dedicaba a construir castillos, casas. Quizá agarraba una piedra y era una figura, ¿me entiendes? Entonces el rol que tuve cuando pequeño en una primera instancia fue principalmente como de constructor. Es decir, quizás, pues digo, ahora estoy viendo lo que hacía. Para mí era solo diversión, porque era una forma de entretenerme. Quizás tomar el rol de que el hombre construye. Quizás por ahí va la cosa. No lo sé. En el caso de Bárbara, y ahí le voy a preguntar, ella nació con un hermano. Sí, le comprábamos cosas que ella pedía, entre comillas, de niña, pero también jugó con su hermano, y jugó con carritos, y jugó con cosas. Y su hermano con ella jugó en la cocina, al chef. Oye, Care, pero más allá de lo que tú sabes, de lo que quizás la perspectiva Sí. de Bárbara puede ser distinta. Bárbara, ¿qué nos comentas acerca de cuáles fueron tus juguetes o qué fue lo que percibiste tú como regalo cuando pequeña o de ahora adolescente? Muy bien con qué jugaba, con que jugaba con cosas que me gustaban. Y lo mismo pasaba con mi hermano, que jugaba con cosas que le gustaban en lo personal. Entonces no, aunque obviamente que sí habían, o sea, donde podrías haber dicho que era como que jugábamos con cosas de niñas o jugábamos con cosas de niños, era algo que nosotros no entendíamos y que no creo que haya venido desde esa posición de decir que solamente las niñas pueden jugar con esto, que los niños pueden jugar con esto, sino que solamente éramos niños y no entendíamos esas cosas. Y es nomás cuando creces que te das cuenta que hay ciertas cosas que en ese momento no podías haberte dado cuenta. Y a ver,
Y las frases típicas o los colores o la presión, por ejemplo, de que andas con vestido, tienes que ponerte un short abajo. O sea, en lo personal, yo nunca lo he sentido en la familia, pero sí en otros niños sí he escuchado, sobre todo con niños más pequeños que se digan entre sí que no pueden llorar, o incluso niñas que le dicen a niños pequeños que no lloren porque eso son cosas que solamente las niñas hacen. Y también, no sé si ya viene de niño, pero sí conozco allá chicos, adolescentes que sienten muy presionados ya por verse como hombre, o sea, por jugar los mismos juegos que otros niños juegan, por hacer los mismos chistes que otros niños hacen. Entonces sí, siento que la adolescencia es un momento donde sientes mucha presión por eso, y sobre todo también por encajar en lo que los demás esperan de uno, del género. ¿Y qué presión sientes, por ejemplo, tú? Creo que sí he sentido presión por eso, no me acuerdo, porque ahorita la verdad, no, yo no siento tanta presión. Solamente son ciertas como que siento que no vienen por mí, sino por los demás. Por ejemplo, en la escuela, el uniforme, que no quiero llevar falda, y la mayoría de niños no quieren llevar falda. También lo que los mismos profesores dicen, he escuchado un montón de profesoras, incluso mujeres, decir que las mujeres tienen que ser de cierta manera y que los hombres tienen que ser de otra manera. Entonces creo que la presión no viene de mí, porque a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, pero hay personas que siempre van a intentar cambiar eso, y sobre todo los adolescentes pueden tomarlo como si estuvieran siendo presionados para hacer lo que los demás quieren ser. Yo recuerdo, mira, que lo que pasa es que lo que cuenta Bárbara me trae como mucho recuerdo de lo que fui cuando niño, ¿me entiendes? Yo, a diferencia de lo que cuenta Bárbara, sabes que nunca me centré en el hecho de que si era mujer o hombre, el rol que tenía que hacer para divertirme. En una primera instancia de inocencia, asumí que si jugaba con una chica o con un chico, jugábamos un juego sin diferenciar roles. Era una persona más jugando conmigo, ¿me entiendes? Ahora, si nos ponemos a clasificar a qué jugábamos, claro, principalmente no elegía juegos violentos para jugar con niñas, y entre hombres sí jugábamos juegos violentos, ¿me entiendes? Entonces, es posible quizás ahí diversificar un poco de qué es lo que hacíamos cuando niño. En ese tiempo no sabía el por qué lo hacía, más que nada lo consideraba natural. Y en este caso era aceptado por las personas adultas que te cuidaban o que dirigían tu juego. Es decir, ellos segmentaban a los chicos, ya sea por fuerza, por tamaño, por personalidad o lo que sea, y ellos eran capaces de decirte, tú puedes jugar este juego y este juego no lo puedes jugar. Entonces, de por sí, el adulto responsable en ese momento era quien decidía el rol, y era dependiente de lo que observaba. En mi caso, gracias a Dios, cuando hice el colegio, es decir, ya secundaria, nosotros usábamos pantalones. La falda quedó en la primaria. Odié por eso la primaria, porque en la primaria sí nos obligaban a las niñas a usar faldas, y era un fastidio porque tú no te podías guindar de ningún lado, podías montarte en el parque como los demás niños, porque o tenías que llevar cosas bajo el uniforme que daban calor, porque era una zona calurosa donde vivíamos. Pero cuando pasé a secundaria fue el descanso de eso, porque también, como los niños, usamos pantalones. Porque el uniforme en las niñas, y eso también se ve en los trabajos, si lo llevamos al plano adulto. Un ejemplo, el uniforme de los bancos. Los hombres sí van encorbatados y tal, pero a nosotros nos obligan a usar tacones. Y la mayoría de los cajeros, tanto en supermercados o en los bancos, están de pie. Ya, pero ahí estás hablando de la realidad de qué país. Porque observo que acá, por ejemplo en Chile, no es lo mismo. Aquí en Ecuador, por ejemplo. Okay. Y se ve también en muchos países en Europa, y se ve en Venezuela, que a las mujeres les exigen tacones y les exigen ciertos uniformes que a los hombres no. Es más, ciertos lugares nocturnos, las mujeres para entrar les exigen que estén bien vestidas, entaconadas, con
con vestidos, etcétera, y los hombres pueden entrar incluso en bermuda. Yo dejaría la invitación a quienes nos están escuchando en estos momentos, o quienes son ya parte de nuestro podcast, que en realidad nos puedan comentar cuáles son los trabajos que actualmente existen diferencias en la forma de vestir, más que nada por el rol que cumple. Rol, hablamos de ser hombre y ser mujer dentro de un mismo espacio. Que también sería importante saber que nosotros tenemos una visión casi personal de lo que observamos, pero quizás se nos escapan muchas otras variables que no hemos podido ver. Y bueno, en este segundo bloque, que vamos a empezar ahorita, vamos a hablar del sistema escolar. Bueno, ya tocamos el tema de los uniformes, de que las faldas son un problema, y que a veces los comentarios de los adultos responsables en el sistema escolar a veces no son apropiados. Por ejemplo... sobre eso. Sí, cuéntame. No me acuerdo, no voy a decir quién fue, obviamente, pero... Sí, no puedes decir nombres. Dijeron que no podíamos usar ropa muy reveladora no solo por los chicos, sino también por los adultos que trabajaban ahí. Entonces, bueno, en ese momento sí podíamos usar la ropa que queríamos. Ahorita sí el uniforme es obligatorio, pero hubo alguien que dijo que no podíamos usar ropa más reveladora por los del mantenimiento, por ejemplo, que no tenían la misma educación. Sí. Y algo que nunca voy a entender acerca de la falda es que siempre andan diciendo, no tengan la falda así puesta, tienen que ponerse algo abajo de la falda, tienen que tener las piernas cruzadas, pero son ellos los que nos obligan a usar las faldas. O sea, van a poner muchas reglas para que nosotros podamos usar faldas, que tenemos que tenerlas muy largas, que no se nos vea nada, pero aún así nos obligan a usarlas. Yo siento que ese tema igual abarca varias condiciones, no solamente con el tema de machismo femenino con respecto a las acciones a tomar, porque ahí involucra un poco lo que tiene que ver desarrollo de sexualidad, tiene que ver con la forma en que se concibe la percepción del mundo, es decir, a los chicos, fíjate que cuando somos pequeños vivimos en un estado de conciencia donde no vemos la maldad que puede existir en el otro. Ya solamente con el hecho de que te hayan dicho una persona que no tiene estudios superiores o que no tiene estudios, te puede observar casi sexualizando a un niño. Entonces, pero que se lo digan a los niños es terrible, porque no le llamas la atención a los adultos. Esa advertencia debió haber sido para el personal de mantenimiento, no para los adolescentes, no para los niños. Punto negativo para quien fuese. Esas advertencias son para los adultos, sí, no para los niños. Pasa solamente, o sea, en general cuando alguien es víctima de algo, y no solamente pasa en las mujeres, también en los hombres, cuando es víctima de algún tipo de acoso se suele culpar a la víctima primero que al agresor. Entonces, bueno, la pregunta a hacerse es, ¿realmente nos educan igual a todos? A las niñas se les exigen, por ejemplo, madurez más temprano, o nos matan con eso de que las mujeres maduran primero que los hombres, y yo creo que eso es un mito. Yo antes pensaba que era verdad, pero luego me di cuenta que no era porque maduramos primero, sino porque nos obligan a madurar primero. ¿Por qué se sienten que las obligan? O sea, siempre, por ejemplo, nos dicen, tienen que tener cuidado si usar este tipo de ropa, tienen que tener cuidado si hacen esto, tienen que siempre tener cuidado. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Y algo que también nunca voy a entender es que siempre es proteger a las mujeres, pero nunca sodecar a los hombres. O sea, por ejemplo, también es algo que he visto, que nos enseñan cómo prevenir una situación, pero nunca hablan de eso con los chicos, nunca los invitan a replantearse las cosas, entonces solamente son las mujeres los que tienen que cargar con ese peligro constante, pero los hombres nunca se les habla de lo que las mujeres tienen que pasar y lo que sienten. Entonces tenemos que vivir con esa carga y no solamente hablando de, o sea, el tema de ya la violencia, sino que también muchos temas que los hombres pueden, por ejemplo, es un ejemplo, que pueden hacer ciertos chistes o pueden actuar de ciertas maneras
pero y está bien porque son chicos. Por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de que la violencia en los chicos como que no Está Ajá, normalizado. está muy normalizada, pero si las mujeres actúan de una manera más, por ejemplo, más violenta o más asquerosa, es inmadura y ya tiene que pasar por todos tipos de comentarios. Entonces, tal vez esa es la razón por la que nos obligan a madurar primero. Pero a los hombres no les echan tanto ojo. ¿Qué te parece? Yo te digo, yo a su edad todavía seguía jugando, no me replanteaba nada de la vida. Ese es el asunto, Patricio, que yo a su edad sí me planteaba esas cosas, porque a mí también me hacían advertencias, cuidado, no andes sola, cuidado con los hombres, ya nos daban las advertencias. Y lamentablemente esa conversación yo la tuve que tener con Bárbara hace unos años. Me hubiese gustado retrasarla, pero el mundo no está para retrasarla. Sí, yo te digo, yo En cambio, crecí al revés. y que en cambio con mi hijo, aunque yo hablo con él también, con él es diferente. Tienes que ser respetuoso con las niñas, tienes que cuidarlas, no respetar cuando te dicen que no. ¿Sabes? Eso que deberíamos hacer con los niños siempre, yo estoy tratando de hacerlo con mi hijo, pero no controlo los hijos de los demás. Entonces, ¿qué me toca? Hablar con mi hija. Y sí, siento que a nosotros nos dicen, ay, las niñas maduran primero. No, es que nos echan una carga y una responsabilidad encima de que no podemos provocar a los niños, de que no podemos llevar falda corta porque los hombres nos ven, que tenemos que mantener el bolso en la parte de adelante, que nos tenemos que sentar en el transporte público, que nos tenemos que pegar a la pared, a la pared del transporte público para que ningún hombre se nos pegue, por ejemplo. Y un montón de recomendaciones que ahorita no recuerdo. Desde que andaba sola en la calle, incluso mucho antes, cuando jugaba con niños. Yo recuerdo haber jugado a las escondidas, al policía y ladrón, y éramos todos, entre comillas, iguales, ¿sabes? Nos escondíamos iguales, pero a mí siempre me hacían la advertencia, cuidado con los niños. Y yo en mi cabeza de niña inocente al principio no entendía. Después, a lo largo, cuando tú creces, entiendes el por qué te dicen eso. Porque a los niños no los educan de esa forma. A los niños, lamentablemente, no quiero generalizar, pero a los niños los educa el porno en materia sexual en muchas ocasiones. A las mujeres nos educan para ser recatadas y no provocar, pero a los niños los educa el porno. Entonces esas contradicciones hacen que los niños piensen que nos tienen que tratar como en las películas porno, que nos gusta la violencia, que un no es un sí, y ese tipo de cosas. Pero tú crees, Karen, que, mira, escuchándolos hablar sin justificar nada en realidad, ¿no crees que la base del por qué se generan esas conversaciones es asumiendo el juicio de que los hombres son malos? No, porque yo sé que hay excepciones y que los hombres no todos son malos. Porque fíjate que la primera lamentablemente no es que los hombres sean malos, es cómo nos crían, las diferencias en la crianza, las diferencias desde que nos educan. Y el problema es el sistema, no los niños ni las niñas, no las mujeres o los hombres. Y por eso creo que el feminismo es necesario. Yo estoy casada. Mucha gente piensa que al estar casada, al tener hijos, uno no puede ser feminista. Y al estar casada y tener hijos, soy más feminista que nunca. No solo porque tengo una hija, sino por vivir la carga mental y muchas otras cosas que los hombres no tienen ni idea muchas veces, ¿no? Te descubrieron. No voy a llorar. También, pero es que estábamos en el sistema escolar. Sí, pero bueno, nos desviamos un poquito. No, es que Muy con bien, el Bárbara. sistema escolar también pasa
también por cómo, no sé cómo explicarlo, pero es como que no solamente pasa con las niñas, sino también con los niños, sino, por ejemplo, el largo del pelo, por ejemplo, el maquillaje, y también, o sea, no pasa solamente por la figura, o sea, por los profesores y eso, sino también por otros adolescentes. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un ejemplo nomás, que tengo un compañero con pelo muy largo. No solamente es que se lo van a obligar a cortar, sino que los otros compañeros van a hacer chistes sobre eso, que es una niña, que es gay capaz, que quiere ser niña, un montón de cosas. Y entonces siento que no solamente viene, o sea, obviamente viene del sistema y de todo eso lo que nombraste, pero una vez que nos crían con esa idea, es muy difícil salir de ella. Y no te das cuenta, muchos años después, o incluso hay gente que nunca se da cuenta. Entonces, creo que lo más importante es no verlo desde la ignorancia, sino sentarse un segundo y pensar si lo que está pasando está bien, si está mal, o por lo menos intentar considerarlo un momento. Bárbara, te tengo una consulta con respecto a lo que hablabas recién de las chicas, el pelo, el maquillaje. Yo te digo, yo desde una perspectiva ya de adulto, que no tengo mucha interacción con adolescentes, todavía existe en el sistema escolar la visión, en este caso, te podría decir machista o sexualizada, como lo quieras ver, de, por ejemplo, no puedes usar maquillaje porque llamas la atención de los niños, por ejemplo. Sí. En mi colegio ya no se puede usar maquillaje, lo prohibieron por completo. Y dijeron que, o sea, esto también viene mucho con la identidad personal. O sea, yo siento que muchas veces el colegio, al no dejar vestirnos como queremos o no maquillarnos como queremos, no dejemos que exploremos, no dejan que exploremos nuestra identidad, pero muchas veces sí viene con la idea de que llamamos mucho la atención, sobre todo en las niñas. Entonces sí, creo que puede ser una de las razones por lo que lo prohibieron. ¿Sientes como de esa forma que los niños en este caso los empaquetan al sistema para que todos salgan de una misma forma? Yo sí tengo esa idea, que el sistema quiere que todos seamos iguales para que el momento de que queramos luchar, por ejemplo, por nuestros derechos, por decir, mira, pero los derechos de las mujeres dependen del lugar en el que nacieron. Entonces, como que quieren que pensemos igual para que el momento que digamos que esto está mal, no siempre nos tomen en serio. Porque, por ejemplo, si yo soy feminista, pero todas las personas que me rodean son antifeministas o no son feministas, ya sea porque son machistas o por la ignorancia que también puede pasar, van a pensar que yo soy la que está mal ser feminista. Pero si estamos en un lugar donde todos son feministas, solo una persona es machista, todos van a estar de acuerdo que la persona que es machista está mal. Entonces siento que sí, que quiere que seamos igual para poder vendernos la misma idea. Y traigo un ejemplo que es clave. Estos temas le apasionan y siempre habla de estos temas en sus speech y en sus exposiciones cuando son de temas libres en el colegio. Y muchos compañeros se burlan que otra vez con el tema, otra vez con el tema, otra vez con el tema. Y hace poco hubo una charla en su colegio donde fuimos muy pocos padres y una mamá, sorpresivamente para mí, porque la considero una mujer empoderada, dijo esta frase: el machismo es lo contrario o es el sinónimo del feminismo. Y casi me ahogo, porque entonces vota, pudo divorciar y puede firmar contratos y puede vivir su vida y pudo estudiar por obra y gracia del Espíritu Santo, porque todos esos derechos es gracias por lo menos a las mujeres. Ecuador, por ejemplo, fue el primer país latinoamericano en otorgarle el voto a la mujer. Y no fue gracias a los hombres, fue gracias a una mujer.
de apellido Hidalgo, si no me equivoco, ¿verdad? Matilde Hidalgo, creo. Matilde Hidalgo. Entonces, Ecuador fue el primer país latinoamericano en otorgarle el derecho al voto a la mujer. Entonces, ¿cómo puede decir ella eso? O sea, entonces, si ella dice eso, obviamente su hijo va a fastidiar a Bárbara por ser feminista o por hablar del feminismo. Mira, yo en este momento estoy... ¿Estás googleando? ¿Quién? Sí, estoy buscando información acerca de el voto femenino en Latinoamérica. Sí, te lo tengo. El primero fue en Ecuador. El primero fue en Ecuador en 1924. Eso estaba buscando información. Porque yo te digo, mira, si ustedes me preguntan con respecto al feminismo... En su constitución, el primero en ponerlo en la constitución fue Ecuador, en Latinoamérica. Yo te digo, yo en este momento, yo no soy el más habiloso con respecto al término de feminismo y machismo. Yo conozco a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, claro, yo tenía una idea preconcebida acerca de feminismo y machismo. Ahora, que converse un poco con usted la visión que tiene Bárbara, me muestra que estoy equivocado, ¿me entiende? Entonces, o sea, en el sentido de que no tengo una definición para poder pelear con ustedes. ¿Quieres pelear con nosotras? No, más que pelear, les digo, no tengo los argumentos en realidad como para decirlo, porque en realidad yo tengo una filosofía de vida, ¿me entiende? Con respecto a mi relación con las mujeres. Ahora, ¿cómo se relaciona la sociedad frente a todo lo que hemos conversado? Es algo súper interesante de abordar. Es que es crecer y darse cuenta. Yo ya me di cuenta. Sí, es crecer y darse cuenta. Y lamentablemente las mujeres nos damos cuenta primero, porque entonces decimos, ay, pero eso es injusto. Por ejemplo, tengo muchas amigas que tenían hermanos. El hermano lo dejaban salir hasta que le diera la gana, y a ella no, ella tenía hora de llegada o hora de entrada, o ella era la que lavaba los platos y el hermano no lavaba los platos. Ella ayudaba a su mamá en los quehaceres de la casa, el hermano no. Ese tipo de cosas. Entonces nos vamos dando cuenta cuando crecemos que hay un sistema injusto para nosotras dentro de nuestra misma casa, con nuestros hermanos o los hombres alrededor, o que les sirven primero a los hombres a la hora de las comidas, que los hombres no retiran los platos de las mesas en las cenas familiares. Ese tipo de cosas tontas, que uno cree que son tontas, pero son sistemáticas, están normalizadas. Entonces, si los hombres no retiran los platos de las cenas familiares, ¿quién lo hace? ¿Quién queda para hacerlo? Las mujeres. Pero en ese momento, bueno, ese rol fue aceptado en ese caso por las mujeres en este caso de tu familia, ¿no? Sí, en parte, porque es que eso ha sido un sistema, ha sido sistemático. Y eso viene por la civilización occidental. Te puedo hablar desde Grecia. Mira, mi filósofo favorito es Aristóteles, pero era un misógino iba a decir otra grosería. Siguiente grosería. No la dije. Pero okay. Era un misógino. Decía que las mujeres eran las consideraba inferiores. Pero, por ejemplo, en Egipto habían faraonas. Fue cuando los romanos conquistaron o derrocaron a los faraones. Es que la civilización occidental, la democracia griega, nos degradó. Las mujeres no votábamos. O sea, el sistema viene de años y siglos antes de Cristo. Ese es nuestro sistema. La Biblia también dice que la mujer tiene que ser sumisa ante el marido. Y ahí nos podemos extender un montón. Entonces, que hay mujeres radicales, que hay feminismo radical con el que no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Bueno. Quiero ver tu postura. Hay algunos desacuerdos, pero hay de todo en todos los grupos sociales. En todos los movimientos sociales hay alas radicales. En todos los movimientos sociales hay gente que raya paredes. En todos los movimientos sociales hay gente que quema cosas. Pero ¿a quién critican? Al feminismo, a las mujeres. Los hooligans, por ejemplo, o los fanáticos del fútbol pierden un partido, queman la ciudad. Bueno, ellos está chévere, genial. Pero son las mujeres, mataron a una mujer, salieron a protestar, quemaron 3 banderas y rayaron 3 paredes. Ay, las radicales que enseñan las tetas. Y bueno, y yo, si a mi hija le pasara algo, yo saldría a quemar todo el país.
No, sabes que con eso que dices es muy importante, porque la mayoría de veces que he visto, por lo menos, que los hombres dicen no estar de acuerdo con el feminismo, es nomás por eso. O sea, su única razón es decir, es que van el Día de la Mujer a rayar las cosas, es que van marchando como si no tuvieran derechos. Así mismo dicen, es la única razón que tienen, pero no, o sea, no piensan que la razón por la que lo hacen es precisamente lo que están diciendo. Siempre buscan una excusa para culpar a las mujeres. No van a decir, bueno, están haciendo eso porque hay lugares en el mundo donde ni siquiera pueden salir sin el permiso del esposo o sin el esposo. No están haciendo eso porque aún hay trabajos donde no le pagan lo mismo a las mujeres. No, vamos a hacer esto porque somos violentas. Y ellos son los que, bueno, no hay que generalizar, pero los hombres, en la mayoría, son los que han pasado años y años violentando a las mujeres, incluso de formas pequeñas, porque como tú dijiste, el machismo ha evolucionado tanto, ha sido tan normalizado que incluso ahora existen micromachismos. Entonces, si solamente te vas a concentrar, criticar al feminismo por las marchas que han existido toda la vida, porque la única forma que las minorías han podido conseguir derechos es por salir de la calle y luchar por sus derechos, porque hay personas que tienen que luchar por sus derechos. Las únicas personas que han tenido derechos son los hombres blancos cisgénero, y no hay otra forma de... ¿Cómo crees que los movimientos sindicales han conseguido que los trabajos, por ejemplo, duren 8 horas? Que les paguen bien, que no los exploten. Los movimientos sindicales salen a la calle. ¿Sí? Y protestan. Pero ¿a quiénes critican? A los movimientos feministas. Y son iguales. O sea, hay una materia que se llama Teoría de los Movimientos Sociales. Cuando yo que estudié Ciencias Políticas vi esa materia y vi movimientos sindicales, vi movimientos sociales de todo tipo. Y todos tenían en común eso, salían a la calle, protestaban, la policía los reprimía, etc. Pero ¿a quiénes critican? A las mujeres. Bueno, porque las mujeres salen es a mostrar las tetas y a decir que los hombres son violadores y rayan las paredes. Pero los movimientos sindicales han hecho igual. Bueno, no muestran las tetas, pero sería lo único. Pero rayan paredes, sacan pancartas, van contra la autoridad, también son reprimidos por la policía. O sea, los movimientos sociales tienen que hacer eso. Y el feminismo también es un movimiento social. Entonces, ¿por qué nos critican solo a nosotros? Yo creo que para tener altura de mira y para construir en base al contexto que estamos conversando, siento que igual es importante hablar sobre, más allá de lo que está pasando, de darse cuenta de cómo está funcionando el mundo, ¿cómo creen? Es una pregunta para ambas. En realidad es que ¿cómo creen que podemos trabajar en soluciones para este tema en particular? Creo que dejar de advertirnos a nosotras y presionarnos a nosotras por comportarnos desde que somos niñas y empezar a educar al otro lado del género. También darle esa responsabilidad a los hombres. Si tú ves una mujer desnuda por la calle, no tienes por qué ir a tocarla. Ella tiene el derecho de exhibirse y no tiene por qué ser tocada por absolutamente nadie. Por ejemplo, si tú sales borracho a la calle y te caes y te tiras hacia en el piso y amaneces ahí tirado y la gente te pasa por encima, ¿pero qué le pasa a una mujer si hace eso? No quiero ni imaginarme qué le pasaría a una mujer. Esas son las diferencias. ¿Qué crees, Bárbara, cómo podríamos comenzar a solucionar estos problemas? ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir? Siento que algo parecido, o sea, también que viene mucho de la crianza, tipo no solamente de las palabras, porque las acciones también cuentan. Tú puedes decir que el machismo es malo a tus hijos, pero si igual solamente vas a poner a tu hijo a hacer los trabajos a no hacer nada, por ejemplo, y pones a tu hija a ella nomás a lavar los platos, a ella nomás a poner la mesa, también va a contar. No solamente es lo que le dices, sino también lo que le demuestras.
cosas. También si tú como madre solamente haces eso mientras tu esposo no hace absolutamente nada, también estás dando el mismo mensaje. Entonces también depende mucho de la crianza, pero siento que algo que ahora mismo también podría ayudar es no tomar este tema como si fuera algo súper, por ejemplo, algo súper tabú, algo de lo que no se puede hablar, porque es algo muy importante que nos afecta todos los días como sociedad, como sistema, todo lo que pasa, que viene del machismo, sexismo, la misoginia, todo nos afecta, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, a todos. Entonces por eso es muy importante tratarlo y poder también como hacer que los demás también se den cuenta. Por eso a mí me gusta hablar de estos temas, porque capaz van a haber ciertas personas que dicen que no va a ayudar de nada y que solamente estoy hablando por hablar, pero realmente hablando de estas cosas y de este tema, también vas a ayudar a muchas personas a que se den cuenta y que puedan empezar a practicar otras cosas. Y bueno, así te tenemos una pregunta a ti. Por ejemplo, ¿qué emociones tú sentías de chico, incluso ahorita de adulto, que no podías mostrar por ser hombre? Yo creo que lo principal y que lo que hemos hablado acerca de en estos días de podcast es ser vulnerable. Es hablar de mis emociones. Principalmente, yo hablo meramente mi familia, mi padre, hacia arriba, que en realidad es mi realidad. Claro, los criaron en realidad de no poder expresarse. Quizás viene con el juicio de que los hombres no lloran, de que eso es un rol de mujer, llorar. Debe ser fuerte, debe sostener, porque bajo esa creencia es como se desarrolló mi mundo en un comienzo, cuando pequeño. Me dijeron, toma ese rol. Yo recuerdo que cuando empezaron las protestas en Venezuela, todavía el innombrable estaba vivo, Chávez estaba vivo. Recuerdo que salían a la calle y le tiraban ropa interior femenina a los militares. Y yo me quejé, que por qué le tiran ropa interior femenina si también las mujeres salíamos a protestar. Y salió un influencer ahí, político, y me dijo, ay, deja la ridiculez, Carelia. O sea, pero no es ninguna ridiculez. Asocian lo femenino, las pantaletas, como le decimos nosotros en Venezuela, a las panties o a ¿cómo se le dicen aquí en Ecuador? ¿Qué ves? A la Ropa interior. La ropa interior, qué sé yo. Lo asocian con debilidad, con ser mujer, a ser débil. Que los militares son unas mujercitas. Quisieran tener los militares el guáramo que tienen las mamás de los presos políticos ahorita en Venezuela, que están ahí al frente de las protestas, enfrente de las cárceles, que enfrentan todos los días a los custodios. Entonces, esas asociaciones de debilidad con el hecho de ser mujer siempre me ha molestado. Sí, por ejemplo, cuando muchísimo. los niños, cuando muestran, o sea, cuando lloran, por ejemplo, y le dicen niñita, Exacto. o cuando juegan al juego que es considerado para niñas y dicen que es niñita. Mi hija hizo karate y ganó varias medallas. Hizo karate. Y recuerdo haber gritado, ¡ella pega como niña! En la competencia, porque cuando tú le preguntas a alguien y hay un comercial muy famoso que lo toca, haz la mímica de cómo pega una niña, y hacen así, cómo pega una niña, cómo corre una niña, cómo corre la que tiene el récord mundial, cómo pega una karateca. Entonces, esas asociaciones de lo débil con lo femenino, yo no me considero una mujer débil, nunca me considero, lloro sí por todo, pero no soy una mujer débil. Sí, siento que mientras más le dices débil a una mujer, más vas a obligar a los otros hombres que no puedan ser vulnerables. Exactamente. Sí, o sea, yo te digo en este momento, con estas conversaciones que se están dando, porque no solamente estamos conversando nosotros acerca de feminismo, hay muchos lugares donde se está hablando de estos temas y nos estás permitiendo ser consciente, porque yo te digo, yo crecí bajo esas circunstancias
y para mí eran normales, es decir, no era algo cuestionable. Nunca me lo cuestioné tampoco. Las cosas son así. Porque es mi padre, ¿me entiendes? ¿Cómo me va a mentir? Es mi padre. ¿Cómo las cosas pueden ser distintas? Pero nos dan espacio, en realidad, para pensar. Y más allá, porque fíjate, yo tengo una percepción más allá del feminismo y del machismo, sino que de poder convivir, a pesar de las diferencias, en un lugar de forma equitativa. Porque en términos prácticos no somos iguales, pero aspiramos a lo mismo, a un bienestar, para poder convivir se podría decir, como en un bienestar natural. Eso está bien y te lo compro. Pero si nos quedamos ahí y si tú te quedas así en tu cotidianidad, dentro de tu burbuja, eres cómplice. Es porque que no hablo de afuera, burbuja. Sí, pero sí es una burbuja. Porque al final a la larga es tu entorno y tú lo haces con las mujeres de tu entorno. Pero afuera hay algo más. Afuera hay otra cosa que se vive. Hay otra realidad. Y no nos podemos quedar solo con nuestro entorno, en nuestra burbuja. ¿Viste lo de Afganistán? Por eso, yo en parte soy una mujer con privilegios. Mi hija es una mujer con privilegios. Y tenemos que estar conscientes de nuestros privilegios. Somos mujeres educadas, mujeres que pueden pasar por blancas. Yo no tanto, pero con mujeres que podemos pasar por blancas, que tenemos otro tipo de privilegios. Mujeres que clase media, pero hay otro tipo de mujeres con muchos menos privilegios que nosotras, que viven cosas mucho peores, en entornos de violencia, en entornos de violencia sexual, en entornos de etcétera. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Sí, o sea, aparte el feminismo también trata de eso, de saber que cuando solamente puedes tener derechos por el país en el que naciste, entonces significa que no hay derechos iguales para todas y que siempre van a haber millones de mujeres que no van a tener los derechos. Van a haber mujeres que, aún hay mujeres que no pueden salir a la calle sin el esposo, sin el hermano, sin... Irak, por ejemplo. Sí, y en Afganistán también, sobre todo en esos países como donde mezclan la religión con el Estado. Son más en esos países donde tienen la creencia de que las mujeres son inferiores. Entonces las mujeres ahí no pueden pedir ayuda. Entonces es por el feminismo que también lucha, no solamente para que cada una de nosotras, sino que también las que no puedan pedir ayuda puedan salir adelante y puedan tener algún día los derechos que en sí las demás tenemos. Pero aún así, aunque por ejemplo nosotras tengamos el derecho de estudiar, el derecho de trabajar, el derecho de, por ejemplo, acá estar diciendo nuestra opinión y hablando de estos temas, van a haber ciertos momentos donde aún así se nos van a pintar como inferiores. Y es algo de lo que no podemos escapar y es algo que tenemos que trabajar, porque si no, nunca va a cambiar. Sí, interesante esa visión. Es que creo que son los tibios los que más daño hacen. Es decir, la gente que no tiene una posición al respecto. O eres un aliado o no lo eres. O sea, si tú crees que, bueno, la convivencia y todo eso que tú decías está muy bien. Pero nosotras padecemos micromachismos siempre. Hay algo, en una reunión alguien nos interrumpe o decimos una idea y no nos paran, pero entonces el compañero la dice de otra forma y ahí sí la toman en cuenta. Por ejemplo. O el mansplaining, que un hombre se acerca a ti. El mansplaining es que un hombre tratándote de explicar cosas que tú como experta sabes. Por ejemplo, yo estudié ciencias políticas y muchos hombres que no estudiaron ciencias políticas, que no tienen idea de la política, vienen y me quieren explicar no solo política, sino la política de mi país. Okay. Entonces... También ocupar mucho espacio. Exacto. Es algo que hasta a mí me pasa, que en mi bus, para ir a mi escuela, todos los niños están con todas las piernas abiertas. Entonces con las piernas abiertas, sí. Que nadie quiere cerrar las puertas, las piernas. E incluso si les digo que por favor cierren las puertas, las piernas
y que me den espacio, igual no me dan espacio y siguen con las piernas abiertas. Entonces quieren hacernos pequeñas, quieren reducirnos de tamaño, porque las mujeres tenemos que ser pequeñas y no ocupar espacio porque para no estorbar. Yo me acuerdo... Sí. ¿Sabes por qué difiere un poco? Bueno, tú lo trataste de tibio. O sea, lo que pasa es que yo tengo una visión, porque esto es muy similar, o sea, me suena muy similar a problemas que ocurren en el mundo a nivel global, siendo que yo desde mi posición no puedo resolverlo completo. Hablemos, por ejemplo, la riqueza, o sea, la pobreza en el mundo, que es algo muy similar, que algo no es equitativo, ¿me entiendes? Entonces, bajo mi postura y bajo lo que te estoy comentando, yo sé que yo puedo ser capaz de transformar mi entorno. Yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, de ir a Irak y dar una charla sobre feminismo para transformar la sociedad completa, ¿me entiendes? Pero yo lo que puedo hacer desde mi posición es transformar mi entorno. Porque para mí, y desde mi visión de cómo hago las cosas en la vida cotidiana, si yo tengo una postura, por ejemplo, pro feminismo, yo le encuentro mucha razón a ustedes porque como sociedad, y en realidad como viendo mi entorno, no solamente... Pero ponle el nombre, es que lo que te estamos pidiendo es que le pongas el nombre que es. Sí, pero es que lo que pasa es que yo para poder darle nombre, yo tengo que entender qué es el feminismo, porque eso no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque tu visión de feminismo es muy distinta a la que concibo que se percibe acá en Chile, ¿me entiendes? Entonces, yo para poder decirte, soy feminista o no lo soy, debo de tener una definición de feminismo. Y en base a la definición, yo te puedo decir, ok, soy feminista, ¿me entiendes? Es como ser católico. Hay tantas cosas de cómo ser católico. Yo soy católica. Y yo hay no lo cosas soy porque tampoco lo creo en la Yo religión. soy católica, pero hay cosas donde no estoy de acuerdo con el catolicismo y no me gustan muchas cosas, las posturas de la iglesia y puedo criticar y tal. O sea, el ser feminista no es un absoluto. Tú puedes estar de acuerdo con ciertos postulados, ciertas cosas. Además que tú no eres feminista. Tú en tal caso serías un aliado. Porque es que tú no eres mujer, tú no vives nuestras cosas. Tú nunca vas a vivir ni experimentar lo que nosotras experimentamos. Claro. Por más que quieras ponerte en nuestros zapatos, por más que quieras escucharnos, por más que tú no vives el miedo de ir en un Uber, de caminar sola por la calle con las llaves en la mano, por ejemplo. O sea, no vives ese miedo. Claro, de a veces no tengo ser la mujer. experiencia de vivir el día a día, pero Exacto. puedo transformar mi entorno para que las mujeres de mi entorno Claro. no se sientan inseguras. Eso sí. Además que yo nunca te he considerado machista. Nunca me has parecido un hombre machista. Nunca me has parecido un hombre que es más, no recuerdo en estos 5 años de conocerte haber padecido o haber tenido ningún inconveniente que se parezca a algo vivido bajo micromachismo o machismo, y no es por halagarte pero no lo recuerdo, y creo que es una de las cosas que hizo que empatizara muchísimo contigo y que me hiciera tu amiga, porque no recuerdo ningún episodio parecido, al contrario, yo te interrumpía y te sigo interrumpiendo y me encanta porque tú me escuchas y me ves cuando escuchas. Era una de las cosas que a mí en mi cabeza, cuando hablábamos en todos los programas que hicimos juntos en la trilogía, me resonaba. Patricio me ve cuando yo hablo y muy pocos hombres lo hacen. Pero agradezco. Dime. Con el tema principal, que era cómo el machismo afecta a los hombres, que también quería saber si alguna vez sentiste alguna dificultad para poder pedir ayuda, para poder decir me siento mal, o solamente llorarle a alguien. Mira, créeme que del entorno no sentí ninguna presión. La presión la tenía yo. Es decir, yo en base a mis heridas, yo en base a mis creencias, a lo que creí que no debía hacer, me restringí. Ahora, con el paso del tiempo, esas decisiones se tornaron una coraza, se tornaron una forma de vida, se tornó decir, o sea, no puedo sentir, por lo tanto me las guardo, me las como y sigue la vida, porque la vida continúa, más allá de todo lo que nos pasa. Ahora, el tiempo me mostró
porque el reprimir, el ser vulnerable, bajo la creencia de que los hombres no lloran, era un cuento. Era un cuento que me contaron, lo que habrá escuchado de mi familia, de mis padres, no sé de dónde vino. Pero es un cuento que he aprendido a Del desaprender. patriarcado. Póngale nombre de donde sea. Pero es un cuento que he aprendido a desaprender. Porque no tiene rol el hecho de ser vulnerable. No es un rol de mujer ser vulnerable. No es un rol de hombre solamente ser fuerte. Sino que es parte de una vivencia compartida. Todos podemos ser lo que queramos ser en estos momentos. Y no nos tiene que definir el rol que nos impuso la sociedad, o tu madre, o tus amigos, o la etiqueta que cualquier persona te pueda poner. Eso nos gusta, de hecho. Pero lamentablemente hay un pero. No todos los hombres piensan eso. La Bueno, sociedad... yo me encargo no que mi piensa en entorno eso. piense igual. Y eso te lo agradecemos. Por eso es que nosotros te consideramos un aliado, aunque tú no te consideres aliado feminista aún, porque no nos entiendas del todo. Exacto. Pero sí te consideramos aliado por tus acciones. Porque para nosotros, para nosotras, las feministas, lo importante son el cómo acciona el hombre que nos acompaña, el hombre que es amigo nuestro, el hombre que se casó con nosotras, en mi caso, el hombre que la cría a ella, que es mi esposo. Ay, ahora voy a llorar también en este capítulo. Te voy a hacer pasar vergüenza en vivo. O sea, para nosotras es importantes las acciones, más allá de si te consideras aliado al feminismo o no, es las acciones. Porque hay mucha gente que dice que es aliada feminista o que entiende a la feminista y sus acciones dicen todo lo contrario. Y son mujeres. Hay una frase que habla sobre eso. No me acuerdo ahorita, pero fue una mujer hace muchos años que decía: el feminismo es la idea radical que las mujeres también son personas. Esa era la frase. Porque en ese momento yo supongo que aún estaban pasando, bueno, lo que pasaba antes, que las mujeres no tenían derecho. Entonces la idea de que las mujeres pudieran votar, ¿cuándo fue que otorgaron? En el mundo, el primer país que tuvo derecho al voto fue Nueva Zelanda. ¿Pero qué año? En 1893. Entonces es que la idea de que la mujer pudiera votar hace... ¿Cuántos años? ¿Tienen 50? 300. Ah, bueno, 200 años, pongámosle, o 100 años. La idea de que una mujer pudiera votar era muy radical. Entonces, creo que no solamente importa como concepto, así como dijiste tú, sino que la manera en lo que lo demuestras y tus vivencias. Pero aún así es muy importante, la verdad, alzar la voz. Y incluso si eres hombre, alzar la voz y decir, las mujeres... porque ahora incluso solamente que un hombre diga que las mujeres merecen derechos es como que, wow, un hombre está hablando sobre feminismo. Entonces sí, creo que es muy importante hacer su espacio feminista. Incluso si ya vienes tú y dices que no sabes lo que es el feminismo, eso ya... Bueno. Chicas, yo en honor al tiempo, yo quiero darle las gracias el día de hoy, especialmente a Bárbara por estar con nosotros. Creo que el tema daba para seguir conversando. Así que agradezco la disponibilidad que has tenido, Bárbara. Es un gusto conversar contigo. Me alegra así que en parte seas consciente de la realidad en que nos vivimos. Yo a tu edad estaba mirando la luna. Así que agradezco el espacio que has tenido con nosotros. Así que, Care, buen trabajo. Gracias. Ella tiene sus méritos propios en este tema. A veces sabe más que yo en algunos. Y bueno, le invitamos a la audiencia, a las mujeres sobre todo, a contar sus experiencias con el micromachismo, sobre todo, sus experiencias, sus vivencias, sean positivas o no, porque aquí
estamos para escucharlas y para entenderlas. Y bueno, nos despedimos con un contrato renovado con igualdad de género. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Bárbara, ¿algo más que decir? Estamos por hoy. Chao. Un gusto y gracias por esta experiencia. Nos vemos.